Antes de que el mal tuviera voz, antes de que la muerte fuera conocida y antes de que la tierra recibiera al primer hombre, existía una creación completamente pura. Todo cuanto había salido de la voluntad de Dios era santo, hermoso y ordenado. No existía dolor, ni corrupción, ni sombra alguna que alterara la paz del cielo. La luz lo llenaba todo. La gloria del Creador sostenía cada rincón del universo espiritual, y los ejércitos celestiales vivían en perfecta armonía bajo su autoridad. Los ángeles contemplaban a Dios con gozo. No lo servían por obligación, sino por amor. Cada uno había recibido una misión, una medida de belleza, una porción de gloria y un lugar dentro del orden celestial. Unos ardían cerca del trono como llamas vivientes. Otros custodiaban la santidad divina. Otros llevaban mensajes, ejecutaban órdenes y celebraban sin descanso la grandeza del Altísimo. Todo estaba en equilibrio. Todo obedecía a un propósito. Todo reflejaba la perfección de aquel que lo había creado. Pero entre todos los seres celestiales había uno que resaltaba de una manera extraordinaria. Su esplendor era mayor. Su sabiduría era profunda. Su hermosura parecía reunir en sí misma lo más admirable de toda la creación angelical. Su nombre era Lucifer, el portador de luz. Entre todos los ángeles era el más exaltado, no por autoridad propia, sino porque Dios le había dado una dignidad singular. Su presencia imponía respeto. Su voz destacaba entre los coros celestiales. Su figura era contemplada con admiración por las huestes del cielo. Había sido creado con una grandeza difícil de imaginar. En él se unían inteligencia, belleza, fuerza y honor como en ningún otro ser creado. Su cercanía a la gloria divina lo convertía en referencia para muchos. Era una obra admirable del Creador, un ser elevado y glorioso. Y, sin embargo, precisamente en aquel ser tan elevado se gestaría la primera ruina. Porque muchas veces la caída no empieza en la debilidad, sino en la abundancia. No nace primero en la carencia, sino en el exceso de admiración hacia uno mismo. El mal no apareció por primera vez entre los hombres. No se levantó en la tierra. No brotó del barro, sino que comenzó en el corazón de una criatura celestial que lo tenía todo para permanecer firme. Durante un tiempo que la mente humana no puede medir, Lucifer vivió en obediencia. Servía, contemplaba y participaba del orden santo del cielo. Nada parecía torcido en él. Nada hacía pensar que pudiera convertirse en adversario del mismo Dios. Era brillante, respetado y poderoso. Su lugar era alto. Su honra era inmensa. Su belleza inspiraba admiración. Pero en lo profundo de su ser comenzó a nacer algo pequeño, casi imperceptible. Lucifer empezó a mirarse demasiado. Lo que antes veía como un don, empezó a contemplarlo como mérito propio. Lo que debía llevarlo a agradecer a Dios, comenzó a despertar en él una satisfacción peligrosa. Empezó a notar su hermosura con una atención distinta. Empezó a saborear la reverencia que otros le mostraban. Empezó a disfrutar su posición, no como servicio, sino como motivo de exaltación personal. Sin que nadie lo viera, su corazón comenzó a inclinarse hacia sí mismo. Ahí nació la semilla del orgullo. No entró con estruendo. No apareció como una rebelión abierta. No fue un grito, ni una batalla, ni una blasfemia pronunciada delante de todos. Fue algo más silencioso y peligroso, una alteración interior. Lucifer empezó a complacerse en su propio brillo. Comenzó a considerar su grandeza de una manera aislada, como si su luz no dependiera de la fuente que la había dado. El reflejo empezó a desear ser origen. Lucifer seguía en el cielo, pero ya no miraba todo con la misma pureza. Seguía cerca de Dios, pero su amor ya no era igual de limpio. Seguía cumpliendo, pero algo dentro de él había empezado a dividirse. Sus pensamientos se volvieron más reservados y más centrados en su propia excelencia. Se comparaba. Se medía. Se observaba. Y poco a poco empezó a sentir que su grandeza merecía algo mayor de lo que había recibido. Ese fue el inicio del desastre. La criatura más resplandeciente del cielo comenzó a pensar en sí misma más de lo que pensaba en Dios. El honor recibido ya no le parecía suficiente. La gloria concedida ya no bastaba.
Su posición elevada dejó de ser un privilegio para convertirse, a sus ojos, en una prueba de que merecía aún más. Y así, en silencio, el orgullo fue echando raíces en su interior. Su sabiduría comenzó a corromperse. La inteligencia que había sido un don empezó a torcerse al servicio de su propia exaltación. Lucifer ya no razonaba con humildad, sino con ambición. Sus pensamientos se llenaron de comparaciones. Lo que antes aceptaba como perfecto empezó a parecerle insuficiente. El orden del cielo, que antes honraba, empezó a resultarle estrecho. Y el trono de Dios, que antes contemplaba con reverencia, comenzó a convertirse en el límite que ya no deseaba aceptar. Desde fuera todo seguía pareciendo glorioso. Los coros aún cantaban. Los ángeles aún servían. La santidad del cielo permanecía intacta. Pero dentro de Lucifer se estaba librando una batalla secreta. Era la primera grieta moral de toda la creación. Nadie habría imaginado que aquel ser admirable terminaría convertido en enemigo de la luz. Lucifer empezó a desear una gloria independiente. No quería dejar de ser grande, quería ser más grande todavía. No quería solo reflejar la majestad divina, quería poseer una exaltación propia. No le bastaba estar cerca del trono. Comenzó a sentir el impulso de elevarse. Su corazón ya no descansaba en el lugar que Dios le había dado. Empezó a codiciar una honra que no podía pertenecerle. Y en ese momento, aunque la rebelión aún no había estallado de manera visible, la caída ya había comenzado. Porque toda caída verdadera empieza por dentro. Primero se enfría el amor. Luego se altera la mirada. Después la criatura empieza a justificar lo que antes habría rechazado. Finalmente, lo que era solo una inclinación secreta se convierte en decisión. Así ocurrió con Lucifer. El ser más hermoso del cielo permitió que la admiración por sí mismo desplazara la adoración que debía pertenecer solo a Dios. Y el cielo, aunque aún cantaba, ya no era igual. Todavía no había estallado la guerra. Todavía no se había pronunciado el desafío abierto. Todavía no había caído ninguna espada. Pero el misterio de la maldad ya se había encendido en un corazón celestial. La primera sombra apareció en el lugar menos esperado. No entre criaturas débiles, sino en el más admirable de los ángeles. Así comenzó la tragedia. No con un ejército avanzando, sino con un pensamiento envenenado. No con una explosión de violencia, sino con una contemplación torcida de la propia belleza. No con una rebelión visible, sino con una silenciosa exaltación interior. La primera guerra del universo todavía no había empezado, pero su causa ya estaba viva. Y aquel que había sido llamado portador de luz, estaba a punto de convertirse en el primero en desafiar al Altísimo. Con el paso del tiempo, Lucifer empezó a observar el orden del cielo de forma distinta. El trono de Dios seguía siendo el centro de todo. Toda la creación giraba alrededor de su voluntad. Los ángeles servían con amor, sabiendo que su felicidad estaba en obedecer. Pero Lucifer comenzó a preguntarse si ese orden era realmente el único posible. En su mente surgió una idea peligrosa. Si él era tan grande, tan sabio y tan poderoso, ¿por qué debía permanecer siempre en una posición subordinada? ¿Por qué debía limitarse a servir cuando poseía cualidades que superaban a las de muchos otros ángeles? Esos pensamientos empezaron a repetirse dentro de él. Cuanto más pensaba en su propia grandeza, más crecía su inconformidad. Lo que antes aceptaba con humildad, ahora lo veía como una restricción. El lugar que Dios le había dado ya no parecía suficiente. El orgullo estaba cambiando su forma de ver la realidad. Lucifer comenzó a apartarse lentamente del espíritu de adoración que caracterizaba al cielo. Aunque aún participaba en los coros celestiales, su corazón ya no ardía con el mismo amor. Sus palabras seguían siendo hermosas, pero su interior estaba dividido. A veces contemplaba el trono de Dios con una sensación extraña. No era odio todavía. Tampoco era rebelión abierta. Pero algo en su interior se resistía. Una voz silenciosa le decía que su grandeza merecía algo más. Ese pensamiento empezó a crecer. Lucifer imaginaba un lugar diferente para sí mismo. Pensaba en una posición aún más elevada,
una gloria que no dependiera completamente del Creador. En su mente comenzó a surgir una ambición que nunca antes había existido en el cielo. Y cuanto más pensaba en ello, más convincente parecía. Su inteligencia, que había sido un don extraordinario, comenzó a trabajar a favor de su orgullo. Encontraba argumentos para justificar lo que sentía. Se decía a sí mismo que desear grandeza no era algo malo. Se convencía de que aspirar a más era una señal de fortaleza. Pero en realidad su sabiduría se estaba corrompiendo. Lucifer empezó a mirarse como alguien destinado a algo mayor que simplemente servir. En lugar de contemplar la gloria de Dios, empezó a contemplar su propia gloria. En lugar de reconocer la fuente de su luz, comenzó a pensar que esa luz era parte de su propia naturaleza. Ese cambio interior marcó el verdadero inicio de su caída. Aunque el cielo continuaba siendo perfecto, una sombra comenzaba a formarse en el corazón del ángel más brillante. Lucifer estaba dejando de ver a Dios como el centro de todo. Poco a poco empezaba a colocarse a sí mismo en ese lugar. Y cuando una criatura comienza a colocarse en el lugar del Creador, la tragedia ya ha comenzado. Sin darse cuenta, Lucifer había permitido que el orgullo dominara su corazón. Lo que empezó como un pensamiento pasajero se convirtió en una convicción cada vez más fuerte. Su mente ya no buscaba comprender la voluntad de Dios, sino justificar su propia ambición. El cielo seguía lleno de luz. Los ángeles continuaban adorando. La paz aún reinaba. Pero dentro de Lucifer la oscuridad estaba creciendo. El portador de luz estaba empezando a alejarse de la fuente misma de la luz. Y aunque nadie lo sabía todavía, el corazón del ángel más glorioso estaba preparándose para la decisión más terrible de toda la historia de la creación. Porque muy pronto el orgullo dejaría de ser solo un pensamiento. Se convertiría en rebelión. El cambio en Lucifer no ocurrió de un día para otro. Durante mucho tiempo sus pensamientos permanecieron ocultos en lo profundo de su mente. Ningún ángel podía ver la lucha interior que se desarrollaba dentro de él. Desde fuera seguía siendo el mismo ser admirable que todos respetaban. Pero dentro de su corazón el orgullo ya se había convertido en una fuerza poderosa. Lucifer comenzó a observar a los demás ángeles de manera distinta. Antes los veía como compañeros en el servicio a Dios. Todos compartían la misma alegría al contemplar la gloria del Creador. Pero ahora su mirada había cambiado. Comenzó a notar las diferencias entre ellos. Veía que algunos eran menos sabios, otros menos brillantes, otros menos influyentes. Y esa comparación alimentaba su orgullo. Lucifer empezó a convencerse de que su grandeza lo colocaba en una posición especial. Pensaba que su inteligencia superaba a la de muchos. Creía que su belleza era incomparable. Y cada vez que contemplaba su propia superioridad, el deseo de elevarse aún más se fortalecía dentro de él. Poco a poco dejó de guardar esos pensamientos solo para sí mismo. Lucifer comenzó a hablar con algunos ángeles cercanos. No lo hacía de forma directa ni agresiva. No proclamaba todavía una rebelión abierta. Sus palabras eran sutiles, llenas de razonamientos que parecían profundos y convincentes. Se acercaba a ellos con calma. Les hablaba del universo, del orden del cielo, del propósito de la creación. Planteaba preguntas que despertaban curiosidad. Preguntas que nunca antes habían surgido entre los ángeles. ¿Era posible que existiera un orden aún más grande? ¿Podría la creación alcanzar una gloria mayor? ¿Acaso algunos ángeles no poseían cualidades que merecían una posición más elevada? Al principio muchos escuchaban con simple interés. Lucifer era sabio, y sus palabras tenían peso. Nadie sospechaba que detrás de aquellas reflexiones se escondía una ambición peligrosa. Pero el efecto comenzó a aparecer. Algunos ángeles empezaron a mirar a Lucifer con una admiración aún mayor. Su inteligencia parecía profunda. Sus ideas parecían llenas de lógica. Y su presencia tenía un carisma difícil de resistir. Lucifer sabía exactamente cómo influir en ellos. No los obligaba. No los amenazaba. Simplemente hablaba con una seguridad impresionante. Su voz transmitía convicción. Sus argumentos parecían razonables.
Y poco a poco sembraba una idea que comenzaba a germinar en algunas mentes. La idea de que tal vez el orden del cielo podía cambiar. Lucifer hablaba de libertad. Recordaba que los ángeles habían sido creados con voluntad propia. No eran simples máquinas destinadas a obedecer sin pensar. Tenían inteligencia, capacidad de elección y conciencia. Esa libertad, decía Lucifer, significaba que podían aspirar a algo más. Sus palabras empezaron a despertar curiosidad. Algunos ángeles comenzaron a reflexionar sobre lo que él decía. No era una rebelión todavía. Era más bien una inquietud nueva. Una sensación de que quizá existían posibilidades que nunca habían considerado. Lucifer observaba todo con atención. Cada vez que hablaba, evaluaba las reacciones de quienes lo escuchaban. Sabía quienes mostraban dudas. Sabía quienes parecían fascinados por sus ideas. Y poco a poco comenzó a reunir alrededor de sí a aquellos que estaban dispuestos a escucharlo. Su influencia crecía. El ángel más brillante del cielo estaba convirtiéndose también en el más persuasivo. Su carisma atraía a muchos. Su sabiduría los impresionaba. Y su seguridad hacía que sus palabras parecieran verdaderas. Pero detrás de todo eso había algo más. Lucifer ya no solo deseaba elevarse a sí mismo. Ahora empezaba a imaginar algo mucho más grande. Comenzaba a pensar en un cambio en el orden del cielo. Un cambio donde él ocuparía una posición superior. Ese pensamiento se convirtió en una ambición clara. Lucifer comenzó a convencerse de que su grandeza lo hacía digno de gobernar. No quería simplemente ser uno de los ángeles más importantes. Empezó a desear algo mucho más alto. Quería un trono. Quería una gloria comparable a la del mismo Dios. En su interior empezó a formarse una declaración que más tarde resonaría como un desafío terrible: elevar su trono por encima de las estrellas y ser semejante al Altísimo. Ese pensamiento cambió todo. Lo que antes era solo orgullo ahora se estaba transformando en rebelión. Lucifer ya no buscaba simplemente admiración. Buscaba poder. Buscaba autoridad. Buscaba una exaltación que no dependiera de nadie. Y para lograrlo necesitaba seguidores. Por eso continuó hablando con los ángeles. Continuó sembrando dudas. Continuó despertando ambición en aquellos que estaban dispuestos a escucharlo. Cada conversación fortalecía su influencia. Cada nueva duda debilitaba la armonía del cielo. Poco a poco el número de ángeles que lo escuchaban empezó a crecer. Algunos lo seguían por admiración. Otros por curiosidad. Otros porque sus palabras despertaban en ellos deseos que nunca habían sentido. El cielo aún parecía tranquilo. Los coros continuaban cantando. Los ángeles seguían cumpliendo sus tareas. La gloria de Dios seguía iluminándolo todo. Pero en las sombras del pensamiento de muchos, la semilla de la rebelión estaba creciendo. Lucifer se había convertido en el centro de un movimiento silencioso. Un movimiento que cuestionaba el orden perfecto de la creación. Un movimiento que pronto dejaría de ser secreto. La criatura más brillante del cielo estaba reuniendo un ejército. Y aunque muchos aún no lo sabían, el primer conflicto de toda la historia del universo estaba a punto de comenzar. A medida que pasaba el tiempo, la influencia de Lucifer se hacía cada vez más fuerte entre ciertos grupos de ángeles. Sus palabras habían despertado preguntas que nunca antes habían existido en el cielo. Muchos seguían siendo completamente fieles a Dios, pero otros empezaban a escuchar con atención las ideas del lucero de la mañana. Lucifer ya no hablaba solo de reflexiones. Ahora comenzaba a expresar su visión con mayor claridad. Les hablaba de grandeza, de libertad y de un destino más elevado para los ángeles. Su voz seguía siendo firme y convincente, y su presencia imponía respeto. Para muchos seguía siendo el ángel más admirable de todos. Pero sus pensamientos ya se habían transformado. Lucifer comenzó a creer que el orden establecido por Dios no era el único posible. En su mente se había formado una idea poderosa, que los ángeles podían alcanzar una gloria mayor si no dependían completamente del Creador. Aquella idea era peligrosa. Porque el cielo había sido construido sobre una verdad simple: toda la gloria pertenecía a Dios. Toda la luz provenía de Él.
Todo lo que existía encontraba su propósito en su voluntad. Lucifer estaba cuestionando esa verdad. Cada vez que hablaba con otros ángeles, sembraba la misma inquietud. Les decía que habían sido creados con inteligencia y libertad. Les recordaba que su grandeza era real. Les hacía pensar que quizá el lugar que ocupaban no reflejaba todo su potencial. Algunos comenzaron a creerlo. Los más impresionados por su sabiduría empezaron a reunirse con él con mayor frecuencia. Escuchaban sus argumentos, compartían sus dudas y se sentían atraídos por su visión. Lucifer no parecía un rebelde, parecía un líder. Y eso hacía su influencia aún más peligrosa. Mientras tanto, muchos ángeles permanecían firmes en su fidelidad. Sabían que la gloria del cielo dependía de la obediencia a Dios. Entendían que toda criatura encuentra su plenitud en reconocer la grandeza del Creador. Entre ellos se encontraba Miguel. Miguel no era el ángel más brillante ni el más admirado. No tenía la belleza impresionante de Lucifer ni su carisma extraordinario. Pero poseía algo aún más importante, una lealtad absoluta a Dios. Su nombre mismo era una declaración. Miguel significa, ¿quién como Dios? Aquella pregunta expresaba una verdad fundamental. Ninguna criatura podía compararse con el Creador. Ningún ser podía elevarse a su nivel. Toda grandeza existía porque Dios la había concedido. Miguel empezó a notar que algo estaba cambiando. Algunos ángeles parecían inquietos. Otros hablaban de ideas nuevas que antes no existían. Y en muchas de esas conversaciones aparecía siempre el mismo nombre, Lucifer. Miguel comprendió que debía actuar. Un día se acercó a Lucifer para hablar directamente con él. No lo hizo con ira ni con desprecio. Lo hizo con la serenidad de quien ama la verdad. Lucifer lo recibió con calma. Aún conservaba su majestad y su porte imponente. Sus alas brillaban con la misma luz que siempre había admirado el cielo. Pero su mirada había cambiado. En sus ojos se percibía una determinación diferente. Miguel lo observó con atención. Sabía que estaba frente al ángel más poderoso entre las criaturas celestiales. Pero también sabía que algo en su corazón se había desviado. Lucifer habló primero. Con voz tranquila explicó su visión. Dijo que los ángeles poseían grandeza propia. Dijo que su inteligencia les permitía aspirar a algo más alto. Dijo que el orden del cielo podía transformarse en algo aún más glorioso. Miguel escuchó sin interrumpir. Pero cuando Lucifer terminó, respondió con una sola frase. ¿Quién como Dios? Aquellas palabras resonaron con fuerza. No eran un argumento complicado. No eran un discurso elaborado. Era simplemente un recordatorio de la verdad que sostenía toda la creación. Lucifer frunció el ceño. Para él, aquella respuesta era demasiado simple. Consideraba que Miguel no comprendía la profundidad de su visión. Pensaba que su ambición representaba una evolución natural del poder angelical. Pero Miguel no cambió su postura. Le recordó que toda criatura depende de Dios. Le recordó que la grandeza de los ángeles no es propia, sino recibida. Le recordó que buscar un trono por encima del orden divino era apartarse de la verdad. Las palabras de Miguel eran claras. Pero Lucifer ya había tomado una decisión en su corazón. Lo que comenzó como orgullo ahora se había convertido en desafío abierto. Ya no estaba dispuesto a aceptar el orden del cielo. Su ambición era demasiado grande. Lucifer respondió con firmeza. Dijo que los ángeles no debían vivir eternamente bajo una autoridad absoluta. Dijo que su luz merecía una posición más elevada. Dijo que había llegado el momento de reclamar un destino más grande. Aquellas palabras marcaron un punto sin retorno. El conflicto ya no era secreto. Ahora el cielo estaba dividido. Por un lado estaban los ángeles que permanecían fieles a Dios. Por otro lado estaban aquellos que habían decidido seguir a Lucifer. La tensión se extendió por todo el reino celestial. Muchos ángeles se enfrentaban a una decisión difícil. Debían elegir entre la humildad de la obediencia o la seducción de la ambición. Lucifer había reunido a un gran número de seguidores. Su carisma,
Su poder y su visión habían convencido a muchos de que él era el líder que necesitaban. Juntos comenzaron a prepararse para algo que nunca había ocurrido antes. Una rebelión en el cielo. Miguel, por su parte, reunió a los ángeles fieles. No hablaba de poder ni de ambición. Solo repetía una verdad sencilla que resonaba en los corazones de quienes amaban a Dios. ¿Quién como Dios? Esa pregunta se convirtió en el grito de los fieles. Porque en ella estaba la respuesta a toda la rebelión. Nadie es como Dios. Pero Lucifer ya no estaba dispuesto a aceptarlo. Y así, en el cielo que una vez había sido perfecto, comenzó a formarse el primer ejército rebelde de toda la historia de la creación. La guerra estaba a punto de comenzar. El cielo había sido siempre un lugar de paz perfecta. Desde el momento en que los ángeles fueron creados, jamás había existido conflicto entre ellos. Todos compartían la misma misión, servir a Dios y reflejar su gloria. Pero ahora aquella armonía estaba a punto de romperse. La rebelión de Lucifer ya no podía ocultarse. Lo que comenzó como pensamientos secretos y conversaciones discretas, se había convertido en un movimiento abierto. Miles de ángeles habían decidido seguirlo. Habían escuchado sus palabras, habían creído en su visión y ahora estaban dispuestos a enfrentarse al orden del cielo. Lucifer se había convertido en su líder. Su presencia seguía siendo imponente. Incluso después de su rebelión, su belleza y su poder continuaban siendo extraordinarios. Sus seguidores lo miraban con admiración, convencidos de que estaban participando en algo grande, algo que transformaría el destino de los ángeles. Pero al otro lado estaba Miguel. Miguel no prometía poder ni gloria personal. No hablaba de ambición ni de grandeza. Su mensaje era simple, pero firme: Dios es el único digno de toda autoridad. Los ángeles fieles se reunieron a su alrededor. No eran débiles ni inferiores. Muchos de ellos también poseían gran poder y sabiduría. Pero a diferencia de los rebeldes, su fuerza no estaba basada en orgullo, sino en fidelidad. El cielo entero sentía la tensión. Era un momento que nunca había ocurrido antes. Las huestes celestiales estaban divididas. Dos grupos de ángeles, creados para vivir en unidad, ahora se preparaban para enfrentarse. Lucifer observaba a Miguel con determinación. En su mente no había duda. Creía que su causa era justa. Pensaba que los ángeles merecían un destino diferente. Para él, la rebelión no era traición, sino liberación. Finalmente habló ante sus seguidores. Les recordó su grandeza. Les recordó su poder. Les dijo que habían sido creados con libertad y que esa libertad debía ejercerse. Les aseguró que el cielo podía transformarse en algo aún más glorioso si ellos tomaban el control de su propio destino. Sus palabras encendieron el entusiasmo de muchos. Los ángeles rebeldes estaban convencidos de que Lucifer era el líder que necesitaban. Veían en él fuerza, inteligencia y determinación. Pero Miguel también habló. No con discursos largos ni con promesas grandiosas. Simplemente levantó su voz y proclamó la verdad que había defendido desde el principio. ¿Quién como Dios? Aquellas palabras resonaron con fuerza entre los ángeles fieles. No era solo una pregunta. Era una afirmación profunda. Recordaba a todos que ninguna criatura podía igualar al Creador. Toda la gloria, todo el poder y toda la vida provenían de él. La batalla era inevitable. Los ejércitos celestiales se prepararon. La guerra que nunca había existido estaba a punto de comenzar. Lucifer fue el primero en avanzar. Sus seguidores lo acompañaron con determinación. Sus alas brillaban todavía con una luz impresionante, pero ahora aquella luz estaba marcada por la ambición. Ya no era un reflejo puro de la gloria divina. Miguel se adelantó para enfrentarlo. Detrás de él estaban los ángeles fieles, firmes en su decisión de defender el orden del cielo. No luchaban por ambición ni por poder. Luchaban por la verdad. Entonces comenzó la guerra. El cielo se llenó de un resplandor inmenso cuando los ejércitos se enfrentaron. Era una batalla de seres espirituales, de poder y voluntad. Las fuerzas de Lucifer eran numerosas y poderosas. Muchos de los ángeles más impresionantes habían decidido seguirlo.
Pero los fieles tenían algo más fuerte que el orgullo. Tenían la justicia de su causa. La batalla fue intensa. Lucifer luchaba con una fuerza extraordinaria. Su poder seguía siendo inmenso. Durante un tiempo parecía capaz de desafiar incluso a los ángeles más fuertes del cielo. Pero Miguel no retrocedía. Su fe era su mayor arma. Su confianza en Dios lo mantenía firme frente al enemigo. Cada vez que avanzaba, su voz volvía a resonar entre los ángeles fieles. ¿Quién como Dios? Ese grito se convirtió en la fuerza que sostenía a su ejército. Los ángeles rebeldes comenzaron a perder terreno. El orgullo que los había impulsado no era suficiente para sostenerlos frente a la verdad. Poco a poco la rebelión empezó a debilitarse. Lucifer luchaba con furia. Sabía que su ambición estaba en juego. Sabía que si perdía aquella batalla, todo lo que había construido desaparecería. Pero incluso con todo su poder, no podía superar la fuerza de la justicia divina. Finalmente llegó el momento decisivo. Miguel avanzó con determinación y proclamó una vez más el poder de Dios sobre toda la creación. Por la autoridad del Altísimo, cae Lucifer. La rebelión se derrumbó. Los ángeles rebeldes comenzaron a caer. Uno tras otro fueron expulsados del cielo. Su ambición había fracasado. La guerra había terminado. Lucifer, el antiguo portador de luz, ya no era el mismo. Su orgullo lo había llevado a convertirse en algo completamente distinto. La criatura más brillante del cielo había sido derrotada. Y junto con él, una tercera parte de los ángeles fue expulsada de la gloria celestial. El cielo volvió a quedar en silencio. Pero aquella victoria no borró la herida que la rebelión había dejado. Porque el enemigo ahora existía. Y su odio apenas estaba comenzando. Cuando la batalla terminó, el cielo quedó envuelto en un silencio profundo. Durante un momento que pareció eterno, todo permaneció inmóvil. La guerra había terminado, pero las consecuencias de aquel conflicto marcarían para siempre la historia de la creación. Lucifer había sido derrotado. Aquel que una vez había sido el ángel más brillante del cielo, el portador de luz, el ser más admirado entre las huestes celestiales, ahora estaba frente a una realidad inevitable. Su rebelión había fracasado. Su ambición no había logrado derribar el orden divino. Pero el castigo no era simplemente una derrota. La justicia de Dios debía manifestarse. Lucifer y los ángeles que lo habían seguido ya no podían permanecer en el cielo. Habían elegido apartarse de la voluntad del Creador. Habían rechazado el orden perfecto que sostenía la armonía del universo. Su decisión los había separado de la luz. Entonces ocurrió la expulsión. El cielo mismo pareció abrirse. Aquellos que habían formado el ejército rebelde comenzaron a ser arrojados fuera de la gloria celestial. No fue una caída lenta ni tranquila. Fue un descenso violento, como estrellas que se desprenden del firmamento. Uno tras otro comenzaron a caer. Los ángeles que antes habían sido seres de luz, descendían ahora hacia un lugar de oscuridad. Sus alas, que habían brillado con gloria, ya no reflejaban la misma pureza. Su belleza, aunque todavía impresionante, estaba marcada por la corrupción del orgullo. Entre todos ellos caía Lucifer. Aquel que había sido el lucero de la mañana, el más cercano al trono, el líder de los coros celestiales, descendía ahora hacia el abismo. Su caída no era solo física, era espiritual. Estaba siendo separado de la presencia de Dios. Y esa separación era el castigo más profundo. En el cielo todo era vida, luz y paz. La presencia de Dios lo llenaba todo. Estar lejos de él significaba experimentar un vacío que ninguna criatura había conocido antes. Lucifer sintió por primera vez esa ausencia. El resplandor que antes lo rodeaba comenzó a apagarse. La gloria que lo había distinguido entre los ángeles ya no tenía la misma pureza. Lo que quedaba ahora era una luz deformada, una sombra de lo que había sido. El portador de luz estaba perdiendo su luz. Los ángeles que habían seguido su rebelión también descendían con él. Aquellos que habían creído en su visión ahora compartían su destino. Habían apostado su futuro a una rebelión que terminó en derrota. La caída parecía interminable.
Durante ese descenso, Lucifer comprendió la magnitud de su decisión. Había perdido el cielo. Había perdido la cercanía con Dios. Había perdido la gloria que una vez lo definió. Pero en lugar de arrepentimiento, su corazón se llenó de algo distinto. Rabia, orgullo, resentimiento. Lucifer no aceptó su derrota con humildad. No reconoció su error. No buscó reconciliación con el Creador. Su orgullo era demasiado grande para admitir que se había equivocado. Su corazón se endureció. Mientras descendía hacia la oscuridad, comenzó a transformar su dolor en odio. En su mente surgió una nueva determinación. Si no podía recuperar el cielo, entonces buscaría otra forma de desafiar a Dios. Su rebelión no había terminado. Solo había cambiado de escenario. Cuando finalmente alcanzaron el lugar donde serían confinados, los ángeles caídos comprendieron que estaban completamente separados de la gloria celestial. Era un estado de oscuridad espiritual, un lugar donde la presencia de Dios no se manifestaba como en el cielo. Lucifer se levantó entre ellos. Ya no era el mismo ser que había existido antes de la rebelión. Su nombre, que significaba portador de luz, ya no reflejaba su naturaleza. Su corazón se había llenado de orgullo, odio y deseo de venganza. Desde ese momento comenzó a ser conocido con otro nombre: Satanás, el adversario, el enemigo. El antiguo lucero del cielo se había convertido en el líder de los ángeles caídos. Su poder seguía siendo grande, pero ahora estaba dirigido hacia un propósito oscuro: desafiar la obra de Dios. Satanás observó la creación con una nueva intención. Sabía que ya no podía regresar al cielo. Sabía que su rebelión había sido derrotada. Pero su orgullo no le permitía aceptar la victoria divina. En su mente surgió una nueva idea. Si no podía alcanzar la gloria de Dios, entonces atacaría aquello que Dios amaba. Buscaría corromper la creación. Intentaría arrastrar a otros seres hacia la misma caída que él había experimentado. Su odio encontró un nuevo objetivo: la humanidad. Dios estaba preparando un universo material, un mundo donde existirían seres hechos a su imagen y semejanza. Seres que recibirían amor, propósito y la oportunidad de vivir en comunión con su Creador. Para Satanás, aquello era intolerable. No podía aceptar que criaturas de carne y espíritu recibieran el amor que él había perdido. No podía soportar que otros disfrutaran de una relación con Dios que él había rechazado. Así nació su nueva misión: corromper, engañar, destruir. Desde ese momento Satanás y los demonios comenzaron a buscar maneras de influir en la creación. Su objetivo era claro: apartar a los seres humanos de Dios. El enemigo del cielo se había convertido en el enemigo de la humanidad. Y aunque su poder era limitado frente a la autoridad divina, su odio lo impulsaría a intentar una y otra vez corromper el corazón humano. La caída de Lucifer no había terminado con la guerra. Solo había comenzado una nueva batalla. Una batalla que ahora se libraría en la tierra. Después de la caída de Lucifer y sus seguidores, el cielo recuperó su orden. La rebelión había sido derrotada y los ángeles fieles continuaban sirviendo a Dios con la misma devoción de siempre. Sin embargo, el universo ya no era exactamente igual. Ahora existía un enemigo que había elegido vivir separado de la luz. Mientras tanto, Dios llevó adelante un nuevo acto de creación. El universo material comenzó a tomar forma. Estrellas, galaxias y mundos surgieron bajo su voluntad. Todo estaba organizado con una precisión perfecta. Cada elemento tenía un propósito. Cada movimiento seguía un orden establecido por el Creador. Entre todos esos mundos, uno tenía un papel especial: la Tierra. En ese lugar Dios preparó algo completamente nuevo. No sería un reino de ángeles, sino el hogar de una nueva criatura. Un ser distinto a todos los demás, hecho de materia y espíritu. Así nació la humanidad. Dios creó al primer hombre y lo llamó Adán. Lo formó del polvo de la tierra, pero sopló en él el aliento de vida. Ese acto convirtió a Adán en algo único dentro de la creación. No era un ángel, pero tampoco era solo materia. En él convivían cuerpo y espíritu.
Después Dios creó a Eva. La mujer fue formada para compartir la vida con Adán. Juntos vivirían en armonía con la creación y con su creador. Su hogar sería un lugar perfecto conocido como el Jardín del Edén. El Edén era un paraíso. Allí no existía dolor, ni enfermedad, ni muerte. La tierra producía frutos en abundancia. Los animales vivían en paz. Todo estaba lleno de belleza y equilibrio. Pero lo más importante era la relación entre Dios y los seres humanos. Adán y Eva caminaban en comunión con su Creador. No existía vergüenza ni miedo. Su vida estaba llena de paz porque su voluntad estaba en armonía con la voluntad de Dios. Sin embargo, en medio del jardín había una advertencia. Dios había permitido que los humanos disfrutaran de todos los árboles del Edén, excepto uno. Era el árbol del conocimiento del bien y del mal. La instrucción era clara. Adán y Eva podían vivir libres, podían disfrutar del paraíso, pero no debían comer del fruto de ese árbol. Aquella orden no era una trampa. Era una prueba de libertad. Dios había creado a los seres humanos con capacidad de elegir. Su amor no debía ser una obligación automática, sino una decisión libre. El árbol representaba esa posibilidad de elegir obedecer o desobedecer. Pero Satanás observaba todo desde las sombras. El antiguo Lucifer, ahora convertido en el adversario, había encontrado su oportunidad. La humanidad era la obra más reciente de Dios. Era una creación especial, hecha a su imagen y semejanza. Eso despertó su odio. Si lograba corromper a los seres humanos, podría dañar aquello que Dios amaba profundamente. Podría arrastrar a la humanidad hacia la misma rebelión que él había elegido. Satanás decidió actuar. No se presentó con violencia ni con amenazas. Su estrategia siempre ha sido más sutil. Sabía que el engaño era más poderoso que la fuerza. Tomó la forma de una serpiente. La serpiente era astuta y silenciosa. Se acercó a Eva en el jardín cuando ella estaba cerca del árbol prohibido. Su voz no era agresiva. Era suave, casi curiosa. La primera tentación comenzó con una pregunta. ¿Con qué Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín? Eva respondió con sinceridad. Le explicó que podían comer de todos los árboles, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. También repitió la advertencia de Dios. Si comían de ese fruto, morirían. Entonces la serpiente reveló su engaño. No morirán, dijo. Dios sabe que el día que coman de ese fruto sus ojos se abrirán y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Aquellas palabras despertaron algo nuevo en el corazón de Eva. Satanás había usado la misma estrategia que había funcionado con Lucifer, sembrar orgullo y deseo de grandeza. La idea de ser como Dios parecía una promesa irresistible. Eva comenzó a mirar el fruto de otra manera. El árbol era hermoso. El fruto parecía bueno para comer. Pero ahora había algo más, la posibilidad de obtener conocimiento y poder. El deseo creció en su corazón. Finalmente tomó el fruto y lo comió. Después se lo ofreció a Adán. Adán sabía la orden de Dios. Sabía que no debían comer de ese árbol. Pero aún así decidió hacerlo. En ese momento ocurrió algo que cambió la historia de la humanidad. El pecado entró en el mundo. La armonía del Edén se rompió. La relación perfecta entre Dios y los seres humanos fue dañada. Por primera vez, Adán y Eva sintieron vergüenza y miedo. Satanás había logrado su objetivo. La humanidad había caído. El enemigo que había sido expulsado del cielo ahora había logrado llevar su rebelión a la tierra. Y con ese acto comenzó una lucha que continuaría a lo largo de toda la historia humana. Una batalla entre la luz y la oscuridad. Una batalla entre la verdad y el engaño. Pero aunque el pecado había entrado en el mundo, Dios ya tenía preparado un plan para derrotar al mal. La historia de la caída no sería el final. Sería el comienzo de la redención. Humanidad. Después de la caída en el Edén, la historia de la humanidad cambió para siempre. El pecado había entrado en el mundo, y con él apareció una nueva realidad que antes no existía, la lucha entre el bien y el mal dentro del corazón humano. Satanás había logrado su primer gran objetivo.
había separado a los seres humanos de la perfecta comunión que tenían con Dios. La armonía del paraíso se rompió, y el sufrimiento comenzó a formar parte de la vida humana. Pero el adversario no se detuvo allí. La caída de Adán y Eva no fue el final de su plan. Para Satanás era solo el comienzo. Su deseo de corromper la creación continuaría a lo largo de toda la historia humana. Desde entonces, su influencia ha buscado infiltrarse en el mundo de muchas maneras. No siempre aparece de forma evidente. Muchas veces actúa de manera silenciosa, sembrando dudas, alimentando el orgullo y despertando deseos que apartan al ser humano de Dios. La Biblia presenta varios momentos donde su influencia se manifiesta con claridad. Uno de los relatos más impactantes aparece en el libro de Job. Job era un hombre justo. Vivía con integridad, respetaba a Dios y evitaba el mal. Su vida era próspera y su familia vivía en paz. Pero Satanás decidió poner a prueba su fe. En el relato bíblico aparece acusando a Job delante de Dios. Su argumento era sencillo. Decía que Job era fiel solamente porque su vida estaba llena de bendiciones. Según Satanás, si Job perdía todo lo que tenía, también perdería su fe. Dios permitió la prueba. No porque dudara de Job, sino para demostrar que la fe verdadera no depende de las circunstancias. Entonces comenzaron las pruebas. Job perdió sus riquezas. Perdió sus animales. Perdió a sus hijos. Finalmente su propio cuerpo fue golpeado por una enfermedad dolorosa. Su vida cambió completamente. Todo lo que había construido desapareció en muy poco tiempo. Sus amigos comenzaron a cuestionarlo. Su esposa le sugirió que abandonara su fe. Pero Job no se apartó de Dios. A pesar del dolor y la confusión, decidió mantenerse firme. Su sufrimiento fue enorme, pero su confianza en Dios permaneció. Ese relato demuestra algo importante. Satanás puede provocar pruebas, puede intentar destruir la fe de una persona, pero no puede controlar el corazón humano. La decisión final siempre pertenece al ser humano. Otro momento clave en la Biblia ocurre en el Nuevo Testamento. Después de ser bautizado, Jesús se retiró al desierto durante 40 días. Allí pasó tiempo en ayuno y oración. Fue entonces cuando Satanás apareció nuevamente. Intentó tentar al propio Hijo de Dios. La primera tentación apelaba a una necesidad física. Jesús tenía hambre después de 40 días sin comer. Satanás le sugirió que convirtiera piedras en pan para satisfacer su necesidad. Pero Jesús respondió citando las Escrituras. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La segunda tentación apelaba al orgullo. Satanás llevó a Jesús a lo alto del templo y le propuso lanzarse al vacío para que los ángeles lo rescataran. De esa forma demostraría su poder. Jesús rechazó la propuesta. No tentarás al Señor tu Dios. Finalmente llegó la tercera tentación. Satanás mostró todos los reinos del mundo y le ofreció poder sobre ellos si aceptaba adorarlo. Era una propuesta directa. Jesús podía obtener autoridad sobre la tierra sin necesidad de sufrimiento. Pero su respuesta fue clara. Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Con esas palabras terminó la tentación. Satanás se retiró derrotado. Este episodio muestra una verdad profunda. El enemigo busca siempre tres cosas: debilitar la fe, alimentar el orgullo y ofrecer poder o placer a cambio de alejarnos de Dios. Pero también demuestra que la verdad y la obediencia son más fuertes que cualquier tentación. Jesús enfrentó al adversario sin violencia ni poder terrenal. Su arma fue la fidelidad a la palabra de Dios. A lo largo de la historia humana, esta lucha continúa. Satanás no actúa siempre de manera visible. Muchas veces su influencia se manifiesta a través de pensamientos, tentaciones o sistemas que apartan a las personas de la verdad. Su objetivo sigue siendo el mismo desde el principio: separar a la humanidad de Dios. Pero también existe otra realidad. La gracia de Dios sigue presente en el mundo. La fe, la esperanza y el amor continúan siendo fuerzas más poderosas que cualquier oscuridad. Cada persona enfrenta esta batalla en su propio corazón. La historia de Lucifer no es solo un relato del pasado.
Es un recordatorio constante del peligro del orgullo, de la ambición desordenada y del engaño. Pero también es una advertencia. Porque el poder del mal, por grande que parezca, no es eterno. Su destino final ya está escrito. Y ese destino será revelado en el último libro de la Biblia. El Apocalipsis. A lo largo de la historia humana, la influencia de Satanás ha estado presente en muchas formas. Desde el engaño en el Edén hasta las tentaciones que enfrentan las personas cada día, el adversario ha buscado constantemente apartar a la humanidad de Dios. Su objetivo siempre ha sido el mismo: sembrar duda, alimentar el orgullo y destruir la relación entre el Creador y su creación. Sin embargo, la Biblia revela algo importante. El poder del mal no es eterno. Desde el principio, Dios ha permitido que la humanidad tenga libertad para elegir. Esa libertad permite amar, obedecer y buscar la verdad. Pero también abre la posibilidad de rechazarla. En medio de esa libertad, se desarrolla la batalla espiritual que ha marcado la historia del mundo. Pero esa batalla tiene un final. El último libro de la Biblia, el Apocalipsis, describe cómo terminará el conflicto entre el bien y el mal. En ese relato profético aparece nuevamente la figura de Satanás, ya no solo como tentador, sino como el enemigo definitivo que intenta destruir la obra de Dios. En el Apocalipsis, Satanás es descrito como un gran dragón. La antigua serpiente que engañó a la humanidad en el Edén aparece ahora como una fuerza poderosa que busca dominar el mundo. Su objetivo final es establecer un sistema de engaño que aleje a las personas de la verdad. El texto describe un tiempo de gran confusión. Habrá persecuciones, engaños y divisiones. Muchas personas se dejarán seducir por el poder, la riqueza o la falsa promesa de seguridad. Satanás intentará consolidar un reino basado en el engaño y la manipulación. Pero incluso en medio de ese caos, la Biblia deja claro que el mal tiene un límite. El poder de Satanás nunca ha sido igual al de Dios. Desde su caída, su influencia ha sido real, pero también limitada. Puede tentar, puede engañar y puede provocar conflicto, pero no puede destruir el plan divino. El Apocalipsis describe el momento final de esta historia. Después de un tiempo de tribulación, el conflicto entre el bien y el mal alcanza su punto máximo. Las fuerzas del engaño parecen dominar, y muchos creen que la oscuridad triunfará. Pero entonces ocurre el desenlace. El poder de Dios se manifiesta de forma definitiva. El dragón, que representa a Satanás, es enfrentado por las fuerzas celestiales. La batalla final no es una lucha entre iguales. Es la conclusión inevitable de una rebelión que comenzó mucho tiempo atrás. Satanás es derrotado. La Biblia describe que es capturado y finalmente arrojado al lago de fuego, un símbolo del castigo definitivo para el mal. Ese lugar representa la separación eterna de la gloria de Dios. Con ese acto termina la rebelión que comenzó con Lucifer. El ángel que una vez quiso elevar su trono por encima del cielo, termina completamente derrotado. Su ambición no logró destruir el plan divino. Su orgullo no logró superar la verdad. El mal llega a su fin. Pero el Apocalipsis no termina con destrucción. Termina con restauración. Después de la derrota del mal, el texto describe la creación de un nuevo cielo y una nueva tierra. Un lugar donde el sufrimiento, la muerte y el dolor ya no existirán. La humanidad será restaurada. Aquellos que permanecieron fieles a Dios vivirán en una creación renovada, donde la justicia y la paz serán eternas. El conflicto que comenzó con la caída de Lucifer finalmente habrá terminado. La historia completa deja una enseñanza profunda. Lucifer fue creado como un ser extraordinario. Poseía belleza, sabiduría y poder. Pero permitió que el orgullo dominara su corazón. En lugar de permanecer en la verdad, eligió la rebelión. Esa decisión cambió su destino para siempre. Su historia es un recordatorio poderoso del peligro del orgullo y de la importancia de la humildad. También muestra que incluso el ser más brillante puede caer cuando decide apartarse de la verdad. Pero también hay un mensaje de esperanza. El mal puede parecer fuerte durante un tiempo. Puede provocar sufrimiento, confusión y oscuridad. Sin embargo, su poder siempre tiene un límite. La luz siempre termina venciendo.
La pregunta que Miguel proclamó en el cielo sigue siendo la respuesta a toda rebelión. ¿Quién como Dios? Nadie. Esa verdad es la que sostiene la creación. Y al final de la historia, cuando el conflicto haya terminado y el mal haya sido derrotado, la gloria de Dios llenará nuevamente toda la creación. La caída de Lucifer habrá quedado como una advertencia eterna. Una historia que recuerda que el orgullo destruye, pero la verdad permanece para siempre.